La oscuridad lo consumió todo, pero la luz siempre encuentra su camino. Bienvenidos a un viaje entre el mal absoluto y la magia protectora. Hoy en Historias de Terror del Arcano, te traemos un relato escalofriante dividido en dos historias, donde el terror y la esperanza luchan en un frágil equilibrio. Dos brujas, dos fuerzas opuestas, y una familia atrapada en medio de esta batalla entre la oscuridad más absoluta y la luz más pura. Primero, viajaremos a las profundidades de una maldición desatada por la bruja negra, una entidad que no conoce piedad, que consume todo a su paso y deja un rastro de muerte y sufrimiento. Pero no te vayas, porque luego descubriremos cómo la bruja blanca, portadora de la magia equilibrada de la Wicca, busca restaurar el orden perdido. ¿Podrá su luz vencer a las sombras que amenazan con engullirlo todo? Prepárate para dos historias de brujería entrelazadas que no te dejarán indiferente. Y si eres amante de las leyendas de brujas, rituales ancestrales y relatos oscuros llenos de giros inesperados, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ni un segundo de este canal. La tragedia comienza con una familia sencilla, un hogar rodeado por el bosque y una visita que nunca debió suceder. La bruja negra no llegó con advertencias ni con promesas. Llegó con maldiciones, con sombras que se arrastran en la noche y con un hambre insaciable por destruir todo a su paso. En este primer relato, sentiremos cada gota de sufrimiento de quienes intentaron escapar de su ira. Pero, ¿es posible sobrevivir al mal absoluto ahora? No fue una noche cualquiera cuando el terror comenzó a desgarrar mi vida. El aire pesaba como una losa invisible, cargado de un silencio tan denso que juraría haber escuchado murmullos atrapados en su espesura. Mi aldea, un humilde rincón perdido entre los espesos bosques medievales, siempre había vivido a la sombra de leyendas de brujas y hechicería. Pero hasta aquel día, yo pensaba que eran simples cuentos para asustar a los niños. Era un hombre sencillo, un leñador, un padre de familia que apenas entendía de cosas sobrenaturales. Mi esposa y nuestros dos hijos eran mi mundo, y mi único propósito era mantenerlos a salvo. Pero aquella noche, el bosque nos devolvió algo que nunca debimos encontrar. Todo comenzó con un hallazgo en mi cabaña, una muñeca grotesca, tallada en madera ennegrecida, con ojos hechos de piedras rojas brillantes y clavos oxidados atravesando su cuerpo. La encontré frente a la puerta de nuestra casa, acompañada por una marca extraña en el suelo, un círculo rodeado de símbolos incomprensibles. La piel se me erizó al instante, y aunque quería pensar que era alguna broma cruel, algo en lo profundo de mi ser sabía que aquello era más oscuro de lo que podía comprender. Esa noche, los gritos de mis hijos me despertaron con un sobresalto. Corrí hacia su cuarto solo para encontrar las paredes cubiertas de un líquido negro y espeso que goteaba como si el mismo bosque hubiera sangrado en nuestra casa. Una risa ronca y maliciosa resonó en el aire, aunque no había nadie más allí. Entonces lo vi, una sombra alta y delgada, con ojos como brasas encendidas, observándome desde el exterior, entre las sombras del bosque. Había oído hablar de la bruja negra en los susurros de los ancianos del pueblo, una practicante de rituales oscuros, capaz de maldecir generaciones enteras, y ahora estaba claro que se había fijado en mi familia. La muñeca era un aviso, y su presencia en mi casa era la sentencia. Mi familia estaba marcada, y no sabía cómo detener lo que estaba por venir. A partir de esa noche, nuestra vida fue un descenso al abismo.
Todo lo que tocábamos parecía podrirse. Los alimentos en la despensa se llenaban de gusanos antes de ser siquiera abiertos. Los animales en el corral morían con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo que los aterrorizó hasta el último aliento. Y siempre, siempre, estaba esa risa lejana, burlona, que venía del bosque, recordándome que estábamos siendo observados. Los días se convirtieron en noches interminables de vigilia, esperando el próximo golpe, y cada amanecer traía consigo nuevas maldiciones. Mi esposa cayó enferma, su cuerpo cubierto de llagas que parecían brotar desde el alma misma. Mis hijos comenzaron a hablar en sueños, pronunciando palabras que no comprendían y que parecían venir de un lugar más allá de este mundo. La bruja negra nos había atado a su maldad, y mi desesperación creció hasta el punto de sentir que mi propia cordura también se escapaba. El pueblo nos evitaba. Los pocos que se atrevieron a hablarme me aconsejaron huir, pero sabía que aquello no serviría de nada. La magia de la bruja negra no conocía fronteras. Sus maldiciones estaban grabadas en nuestras almas. Desesperado, tomé la muñeca y traté de destruirla, pero cada vez que intentaba prenderle fuego o romperla, una fuerza invisible me lo impedía. Era como si ella misma estuviera allí, burlándose de mi impotencia. Fue entonces cuando comencé a oír hablar de la Wicca, una antigua tradición que, según los rumores, podría enfrentarse a las fuerzas oscuras con magia protectora y equilibrada. Aunque al principio parecía una esperanza remota, empecé a estudiar y buscar fragmentos de rituales wiccanos entre los pocos textos que quedaban en la aldea. Aprendí que la Wicca no era una fuerza de combate, sino un camino para resistir, para proteger lo que el mal intentaba destruir. Reuniendo velas blancas, hierbas sagradas y cantos que había escuchado en los relatos, intenté realizar pequeños rituales de protección en la cabaña. Marqué con sal los umbrales y repetí palabras sagradas hasta que mi garganta se secó. Pero nada parecía detener el asedio de la bruja negra. Cada nuevo ataque destruía lo que intentaba construir, y cada noche sentía que la Wicca me exigía una fe que se debilitaba a medida que mi familia sufría. Sin embargo, seguía adelante, convencido de que alguna de esas enseñanzas podría darme la fuerza necesaria para resistir al menos un día más. El tormento no se detuvo. Las desgracias que la bruja negra desató sobre nosotros fueron creciendo en intensidad y crueldad. Comenzó con las noches interminables en las que los gritos de mis hijos resonaban por la casa. Soñaban con visiones de ella, con sus ojos ardientes perforando sus almas. Mi esposa se despertaba llorando, arañándose la piel como si algo invisible la estuviera desgarrando. La cabaña misma se convirtió en un campo de batalla. Las paredes seguían supurando ese líquido negro y espeso, y el aire mismo parecía adquirir una voluntad maliciosa, apretando nuestras gargantas como si estuviera impregnado de una fuerza viva y hostil. Mi cuerpo comenzó a fallar también. No podía dormir, y cuando lo lograba, despertaba cubierto de sudor, con un dolor agudo en el pecho, como si un peso invisible me estuviera aplastando las costillas. Mi mente empezó a desmoronarse. Veía cosas que no estaban allí. El rostro de la bruja reflejado en los cristales, figuras sin forma acechando en el bosque, y mi propia sombra moviéndose fuera de sincronía conmigo. Lo peor llegó una noche en que desperté al escuchar los gritos de mi esposa. Corrí hacia su lado, pero me encontré con una escena que nunca olvidaré. Estaba flotando en el aire, con los ojos completamente negros,
mientras unas lianas hechas de sombras la sujetaban por los tobillos y las muñecas. Intenté alcanzarla, pero un dolor agudo me atravesó la espalda, obligándome a caer de rodillas. Desde las sombras, la bruja negra emergió lentamente, con una sonrisa que me heló el alma. Con las primeras luces del alba, cavé una tumba detrás de la cabaña, con manos temblorosas y un dolor indescriptible que parecía partirme en dos. Mi esposa yacía envuelta en una manta gris, su rostro inmóvil aún reflejando el terror que la había consumido. Cada golpe de la pala contra el suelo congelado resonaba en el silencio opresivo, como si el bosque mismo estuviera atento. No hubo ceremonias ni palabras, solo una despedida muda mientras bajaba su cuerpo a la tierra fría. La cabaña me aguardaba, vacía y hostil, y mi única tarea era proteger a mis hijos. Sin embargo, la bruja negra no nos permitió un instante de paz. Esa misma noche, la cabaña se convirtió en una trampa. Las ventanas se cubrieron de un escarchado negro que no dejaba entrar ni un rayo de luz. Las velas se apagaron solas, dejando el interior sumido en una oscuridad absoluta, rota solo por destellos de llamas que aparecían y desaparecían en las paredes, como si fueran ojos vigilantes. De entre las maderas del suelo comenzaron a salir gusanos que se retorcían, trepando por nuestras piernas, y el olor a podredumbre llenó el aire. Cada día era una nueva tortura. Los muebles se movían solos, los platos caían al suelo sin razón aparente, y un zumbido constante llenaba mis oídos, bloqueando incluso los gritos de mis hijos. En una ocasión, mientras intentaba arreglar una ventana rota, mis manos comenzaron a arder sin causa aparente, dejando quemaduras que no sanaban. La bruja no necesitaba estar presente físicamente. Su presencia impregnaba cada rincón, convirtiendo la cabaña en su dominio personal. Una noche, mientras intentaba consolar a mis hijos, la cabaña entera comenzó a crujir como si fuera a desmoronarse. Las paredes exudaban ese líquido oscuro que goteaba al suelo y se acumulaba en charcos nauseabundos. De los rincones comenzaron a salir ratas enormes, sus cuerpos deformados por llagas abiertas que supuraban pus. Sus chillidos llenaban el aire y sus dientes amarillos mordían cualquier cosa a su alcance. Una de ellas saltó hacia mi hijo menor, quien gritaba aterrorizado, pero antes de que pudiera reaccionar, la bestia se abalanzó sobre su pecho, desgarrándole la piel en un instante. Intenté apartarla desesperadamente, aplastándola con una silla, pero el daño ya estaba hecho. Mi hijo menor yacía en el suelo, con su respiración agónica resonando en mis oídos. El suelo comenzó a agrietarse, y del centro brotó un hedor tan intenso que me hizo vomitar. Mis manos temblaban mientras intentaba levantar a mi hijo menor, pero una figura emergió de la abertura. No era una sombra ni un monstruo indeterminado, sino un cuerpo humano en descomposición, con la carne colgando en jirones y los ojos completamente blancos. Caminaba hacia nosotros con movimientos espasmódicos, y cada paso que daba dejaba tras de sí un rastro de gusanos que parecían multiplicarse por segundos. Intenté retroceder, pero el líquido del suelo se había vuelto pegajoso, atrapando mis pies como si fuera alquitrán. Grité al mayor que corriera mientras sostenía el cuerpo de su hermano menor, cuya vida parecía desvanecerse frente a mis ojos. Lo vi tambalearse hacia la puerta mientras yo me enfrentaba a la figura, empuñando el hacha que siempre tenía cerca. La criatura se abalanzó sobre mí, y el impacto me lanzó al suelo. Sentí su peso, el olor a putrefacción invadiendo mis sentidos, mientras sus manos heladas buscaban mi garganta. Con un esfuerzo desesperado, logré clavarle el hacha en el pecho,
pero ni siquiera se detuvo. Su boca se abrió en un grito sin sonido, y una sustancia negra y viscosa comenzó a brotar de la herida, quemándome la piel al contacto. Mientras luchaba por liberarme, vi a mi hijo mayor abrir la puerta y correr hacia el bosque. La criatura se giró hacia él, pero usé mis últimas fuerzas para agarrarla y mantenerla conmigo. Sabía que no podía ganar, pero necesitaba darle tiempo. El peso de su cuerpo me aplastó, y lo último que vi antes de que mis ojos se cerraran fue la figura de mi hijo desvaneciéndose entre los árboles, mientras el sonido de los gritos de la bruja negra llenaba el aire como un eco interminable. Desperté en un estado entre la vida y la muerte. Mi cuerpo estaba inmóvil, atrapado entre los restos de la cabaña derrumbada, y cada aliento era un tormento. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el amanecer luchaba por atravesar la densa niebla que cubría el lugar. La bruja negra ya no estaba. Había dejado su marca en todo lo que tocaba, un paisaje muerto que exudaba su maldad. Mi cuerpo no respondía, y sentía que la sangre espesa corría lentamente por mis heridas abiertas. El susurro de las hojas me trajo un último consuelo. Mi hijo mayor se había escapado. Recordé su figura tambaleante entre los árboles, y esa única chispa de esperanza me mantuvo mientras la muerte me envolvía. Intenté murmurar una última oración, un ruego a esa Wicca que había intentado comprender y que quizás ahora, en mis últimos momentos, podía escucharme. Me concentré en su protección, en que la bruja no pudiera tocarlo. Mi vida se deslizó hacia un final silencioso. Sentí la calma del bosque antes de que todo se apagara. El hijo mayor corrió sin mirar atrás. Sus piernas ardían con cada paso, pero el miedo lo impulsaba. Las ramas desgarraban su piel, y el suelo del bosque se volvía más traicionero a medida que avanzaba. Finalmente, tropezó y cayó de bruces en un claro. Los gritos habían cesado, pero el eco de lo que había ocurrido en la cabaña seguía resonando en su mente. Se abrazó las rodillas, temblando, incapaz de procesar la magnitud del horror que había dejado atrás. El bosque estaba inquietantemente callado. Sin embargo, a medida que la luna ascendía en el cielo, un leve murmullo comenzó a llenar el aire. Era un sonido diferente, lejano pero reconfortante. En el corazón del bosque encontró algo inesperado: un altar cubierto de velas apagadas y marcas grabadas en piedra. Había oído a su padre hablar de la Wicca, de sus rituales y su magia equilibrada. La imagen de aquel altar encendió una chispa en su interior. Algo en él decía que ese lugar podía ser más que un refugio. Podría ser el principio de una respuesta. Las runas parecían brillar bajo la luz de la luna, y sin saber por qué, colocó sus manos sobre las piedras, sintiendo un calor leve que lo llenó de energía. El niño recordó lo poco que había visto de los intentos fallidos de su padre. Quiso hacer algo, cualquier cosa, para encontrar un camino que lo alejara de la oscuridad. La bruja negra aún estaba ahí fuera, pero quizás no todo estaba perdido. Había sobrevivido, y en ese instante comprendió que ahora era su responsabilidad buscar ayuda y enfrentarse a aquello que había destruido su familia. La Wicca, la fuerza que su padre había intentado alcanzar, podía ser la clave para salvarse y vengar a los que había perdido. Esa noche marcó el inicio de un nuevo camino para el niño, ahora el único sobreviviente de su linaje. El dolor y el miedo seguían presentes, pero también una determinación silenciosa. No podía permitir que la bruja negra triunfara por completo.
Su viaje acababa de comenzar, uno que lo llevaría a buscar respuestas y enfrentar fuerzas que apenas comenzaba a comprender. El bosque lo abrazó mientras avanzaba, dejando atrás el altar con las velas encendidas. El sonido de las hojas y el crujir de las ramas lo acompañaron hasta desaparecer en la distancia, preparándolo para lo que estaría por venir. La noche estaba en calma, pero no era la calma de la paz. Era un silencio pesado, cargado de memorias y secretos que el bosque se negaba a revelar. Yo era un niño entonces, aunque las cosas que vi esa noche y las que vendrían después me arrancaron cualquier vestigio de inocencia. El eco de los gritos en la cabaña aún resonaba en mi mente, mientras mis piernas seguían corriendo, llevándome más y más lejos de la oscuridad que había consumido todo lo que conocía. Cuando el agotamiento finalmente me alcanzó, tropecé y caí de bruces entre las hojas. Mi cuerpo estaba cubierto de arañazos y golpes, pero el dolor físico no podía competir con el vacío que sentía. Todo lo que había conocido, mi familia, mi hogar, había sido destruido por la bruja negra. ¿Qué esperanza podía tener yo, un niño solo en un bosque hostil? Cerré los ojos, esperando que el sueño me reclamara, aunque fuera por unas horas, pero lo único que llegó fueron los recuerdos, los gritos de mi madre mientras era arrancada de este mundo, mi hermano menor, su cuerpo roto por una maldad que no podía comprender, y mi padre enfrentándose a algo que sabía que no podía vencer, dándome la oportunidad de huir. Me dije a mí mismo que debía seguir adelante, no porque tuviera un plan, sino porque rendirme significaría que todo ese sacrificio habría sido en vano. No podía permitirlo. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. No eran como los murmullos oscuros que había oído en la cabaña, sino algo distinto. Eran suaves, casi como una canción que el bosque entonaba para mí. Al principio los ignoré, pensando que mi mente, agotada y rota, me estaba jugando una mala pasada. Pero mientras seguía mi camino, los susurros se volvían más claros, guiándome hacia un sendero que no había visto antes. Mis pies me llevaron a un claro iluminado por la luz de la luna. En el centro, un altar de piedra se alzaba, cubierto de runas que parecían brillar suavemente. Recordé lo poco que mi padre había hablado sobre la Wicca, sobre la magia equilibrada que podía enfrentarse a la oscuridad. Me acerqué al altar con cautela, como si cualquier movimiento en falso pudiera desatar algo que no entendía. Al colocar mis manos sobre la piedra, sentí un calor que se extendió por mi cuerpo, calmando mis temblores y llenándome de una extraña sensación de seguridad. Fue ahí cuando la vi por primera vez, la bruja blanca. Su figura emergió entre los árboles, envuelta en una luz tenue que contrastaba con la oscuridad que había conocido. No era como las historias que los aldeanos contaban, llenas de monstruos y maldiciones. Ella era diferente. Su presencia no me llenó de miedo, sino de algo que había olvidado que existía. Esperanza. «No temas», dijo una voz que no provenía de sus labios, sino que parecía resonar dentro de mi mente. Sus ojos me observaron con una mezcla de tristeza y determinación, como si supiera exactamente lo que había pasado y lo que estaba por venir. Me quedé inmóvil, demasiado cansado para correr, demasiado asustado para hablar. Ella dio un paso hacia mí, y la luz que la rodeaba iluminó el altar. «Has sufrido mucho»,
continuó. Pero no estás solo. El equilibrio siempre busca corregir el caos. No entendía del todo lo que quería decir, pero algo en sus palabras me reconfortó. Ella alzó una mano y con un gesto suave encendió las velas del altar. Las llamas danzaban, proyectando sombras que formaban patrones intrincados en los árboles cercanos. Me señaló que me acercara, y aunque mis pies dudaron, algo dentro de mí me empujó hacia adelante. «Eres fuerte», dijo, «más de lo que crees, pero la fuerza no será suficiente. Si quieres enfrentar lo que viene, necesitarás aprender. La Wicca no es solo magia, es un camino, un balance que conecta todo lo que existe». Su voz era calmada, pero sus palabras cargaban un peso que no podía ignorar. Me habló de las energías del mundo, de cómo la oscuridad no podía existir sin la luz, y de cómo la bruja negra había desequilibrado esa balanza. Me dijo que mi familia había pagado un precio alto por esa maldad de la bruja negra, pero ahora yo tenía la responsabilidad de restaurar lo perdido. A medida que hablaba, me enseñó pequeños rituales, reunió hierbas del bosque y me mostró cómo combinarlas para crear un círculo protector. Con unas pocas palabras susurradas, las sombras que parecían acechar entre los árboles retrocedieron, y por primera vez desde que había huido, pude respirar sin miedo. «Esto es solo el principio», dijo, colocando una mano sobre mi hombro. «El equilibrio no se restaura con facilidad. La oscuridad no cederá sin luchar, pero no estás solo». Por primera vez sentí que no todo estaba perdido. La bruja blanca me había dado algo que la bruja negra nunca podría quitarme: la esperanza de un futuro diferente. El claro del bosque, iluminado por la pálida luz de la luna, se convirtió en mi refugio improvisado. Las velas sobre el altar lanzaban sombras danzantes que parecían responder a una fuerza oculta. Exhausto y temblando, me dejé caer junto a la piedra marcada, cuya energía latente parecía observarme, esperando algo más. El aire estaba cargado de humedad y un leve aroma a hierbas quemadas, como un susurro del ritual que aún parecía latir en el ambiente. Los sonidos del bosque ya no eran amenazas, sino un murmullo extraño y rítmico que me hacía sentir observado, pero no del todo solo. Por un instante, el caos parecía ceder, como si el equilibrio estuviera luchando por regresar. A mi alrededor, los objetos que había reunido empezaban a tener un significado. Hierbas arrancadas del suelo con cuidado, círculos trazados en la tierra con polvo de piedras trituradas y velas que se mantenían encendidas a pesar del viento que se colaba entre las ramas. El conocimiento fragmentado de lo que había visto hacer a mi padre antes de su muerte regresó a mi mente. No entendía por completo los rituales de la Wicca, pero cada acción que realizaba parecía tener un propósito. Cada línea, cada gesto, cada palabra susurrada al viento era una pieza de algo más grande que yo. El primer ritual que completé fue simple: un círculo de protección. Rodeé el altar con una mezcla de sal y polvo de hojas secas que había encontrado en el suelo. Era un gesto básico, casi instintivo, pero cuando lo terminé, el aire dentro del círculo cambió. Era más denso, más cálido, como si el espacio mismo hubiera sido separado del resto del mundo. Sentí que podía respirar mejor, y por primera vez desde que había huido, el miedo constante que me oprimía comenzó a desvanecerse. A medida que el tiempo avanzaba, el claro se convirtió en mi hogar provisional. El hambre y el cansancio seguían presentes,
pero aprendí a ignorarlos mientras trataba de recordar más de lo que mi padre había mencionado sobre la Wicca. Con cada pequeño éxito, mi confianza creció. Encender una vela con el calor de mis manos, trazar símbolos con un palo en el suelo, recitar palabras que parecían resonar con el entorno. Cada pequeño acto era un paso más hacia la comprensión de que el equilibrio podía restaurarse. El bosque, aunque protector, no dejó de recordarme el peligro que acechaba. A veces, entre los árboles, distinguía sombras que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Movimientos rápidos y destellos fugaces que me hacían mirar por encima del hombro. Pero el círculo de protección funcionaba. Ninguna de esas sombras cruzó el límite que había trazado. Aún así, cada noche era una prueba. El sonido del viento entre las ramas podía cambiar en un instante, transformándose en un lamento lejano que hacía que mi corazón se acelerara. Lo más aterrador no era lo que veía o escuchaba, sino los recuerdos que mi mente traía en los momentos de silencio. La figura de mi madre flotando en la oscuridad, los gritos de mi hermano menor mientras era arrancado de este mundo, el sacrificio final de mi padre. Cada imagen era una herida fresca, y cada herida era un recordatorio de por qué no podía rendirme. No solo por ellos, sino también por mí. El claro comenzó a transformarse con el tiempo. Las velas se reemplazaron por nuevos objetos que encontraba en el bosque. Ramas torcidas en formas que parecían tener un significado oculto. Piedras lisas con marcas naturales que parecían ojos. Cada elemento que añadía al altar reforzaba mi conexión con el lugar. Sentía que el bosque me aceptaba, que no solo me protegía, sino que también me enseñaba. Una noche, mientras me sentaba junto al altar, algo cambió. El aire se volvió más pesado, pero no era la opresión de la oscuridad. Era una presencia distinta, como si algo mucho más antiguo que el bosque mismo me estuviera observando. Cerré los ojos, dejando que mi respiración se acompasara con los sonidos a mi alrededor. La sensación se intensificó y por un instante sentí que una energía pasaba a través de mí, llenándome de una fuerza que no podía explicar. No sabía lo que significaba, pero entendía que era solo el comienzo de algo más grande. El bosque no solo era mi refugio, ahora era mi maestro. El bosque continuó cambiando a mi alrededor y también cambiaba yo. Cada noche se convertía en una prueba de resistencia, tanto física como mental. Mis días estaban marcados por los rituales que había aprendido, una mezcla de recuerdos de mi padre, enseñanzas de la bruja blanca y fragmentos de intuición que parecían llegar a mí desde el propio entorno. El altar en el claro había dejado de ser un simple refugio. Ahora era un lugar de poder, un punto de conexión entre el equilibrio que intentaba reconstruir y el caos que había destruido mi vida. El tiempo perdió significado. No sabía cuántos días habían pasado desde que escapé de la cabaña. Las estaciones no parecían cambiar, pero sentía que algo dentro del bosque evolucionaba. Mis manos, antes torpes, ahora se movían con precisión al trazar los círculos protectores. Mi cuerpo, aunque marcado por cicatrices y heridas, había recuperado fuerza. No era el mismo niño que había corrido aterrorizado aquella noche. Me había transformado en algo más. Una noche, mientras encendía las velas del altar, el claro se llenó de una tensión eléctrica. Era como si el aire mismo vibrara con una fuerza invisible. Sin saber qué esperar, comencé a preparar un ritual de protección. Extendí las hierbas en líneas cruzadas y tracé símbolos que había visto en las piedras del bosque.
El fuego de las velas se agitó, creciendo hasta iluminar el claro como si fuera de día. De repente, el bosque pareció cobrar vida. Las ramas de los árboles se movían, no por el viento, sino como si algo las guiara. Las hojas susurraban cánticos que no podía entender, pero que sentía resonar en mi pecho. El altar parecía calentarse bajo mis manos, como si respondiera al ritual que había iniciado. En ese momento, me di cuenta de que no estaba solo. Aunque no podía verlo, había una presencia en el bosque, algo que observaba y protegía, algo que aprobaba mis esfuerzos por restaurar el equilibrio. La bruja negra aún estaba ahí, lo sabía. Sus sombras no habían desaparecido del todo, y a veces las sentía al borde del claro, observando desde la distancia, pero nunca cruzaban el círculo. Cada vez que intentaban acercarse, las velas brillaban más intensamente y el aire dentro del límite se volvía más pesado, como una barrera invisible que las repelía. Sabía que esto no duraría para siempre. La oscuridad era persistente y mi protección solo podía resistir mientras yo tuviera la fuerza para mantenerla. El amanecer de un día me encontró exhausto, pero con una claridad nueva. Entendí que el equilibrio no solo se trataba de protegerme. Había aprendido a resistir, pero eso no era suficiente. La bruja negra no cedería sin luchar, y si yo quería sobrevivir, si quería honrar el sacrificio de mi familia, tendría que enfrentarla. Comencé a preparar mi mente y mi cuerpo para lo que vendría. Mis rituales se volvieron más elaborados, ya no solo para protegerme, sino también para reforzar el bosque que me había acogido. Usé piedras que encontré cerca de un río para construir pequeños montículos alrededor del claro, cada uno marcado con runas que la bruja blanca me enseñaba. Cada montículo se conectaba al siguiente, formando una red que canalizaba la energía del lugar hacia el altar. Durante las noches, el bosque se llenaba de sonidos extraños. A veces, eran pasos que se detenían justo fuera del claro. Otras, eran susurros que parecían provenir de los mismos árboles. Sabía que la bruja negra estaba probando los límites, buscando debilidades en mis defensas. Cada sonido era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. No podía quedarme en el claro para siempre. Eventualmente, tendría que enfrentarla. La energía del bosque comenzó a responder a mis esfuerzos. Las velas, que antes eran mi única fuente de luz, ahora se encendían solas cuando el sol se ponía. Las hierbas que recogía parecían mantenerse frescas durante días, como si el bosque mismo las estuviera preservando para mí. Incluso los animales, que habían evitado el claro al principio, ahora se acercaban con cautela, como si reconocieran el cambio en el lugar. Una tarde, mientras organizaba las piedras en el altar, encontré un objeto enterrado entre las hojas. Era un amuleto de metal oscuro, con un diseño intrincado que no reconocía. Al sostenerlo, sentí una energía extraña recorrer mi brazo, como una corriente eléctrica. No sabía si era algo bueno o malo, pero el instinto me dijo que debía conservarlo. Lo colgué alrededor de mi cuello, sintiendo su peso contra mi pecho mientras continuaba con mis tareas. Esa noche, el claro estuvo más tranquilo que nunca. Las velas ardían sin moverse y el aire estaba extrañamente calmado. Me senté junto al altar, sosteniendo el amuleto entre mis dedos, preguntándome qué significado podría tener. Fue entonces cuando lo sentí. Una oleada de energía que parecía venir desde el amuleto hacia el altar, conectándose con las runas y las piedras que había dispuesto. Era como si todo lo que había hecho hasta ahora
hubiera estado preparando ese momento. El aire alrededor del claro se volvió pesado, pero no con opresión. Era una fuerza que me rodeaba, una energía que no entendía, pero que sabía que era necesaria. El bosque, mi refugio, ahora también se había convertido en mi aliado. Aunque la bruja negra seguía siendo una amenaza, sentía que la balanza comenzaba a inclinarse. El claro ya no era solo un lugar donde sobrevivir. Se había convertido en un bastión, un espacio donde el equilibrio luchaba por volver a imponerse. Pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. La batalla por el equilibrio estaba cerca y no podía evitarlo más. El claro había sido mi refugio, mi fortaleza y mi maestro, pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. La energía del bosque había cambiado. Lo que antes era un susurro protector, ahora era una llamada urgente, un empuje hacia algo inevitable. La bruja negra no me había olvidado, y el equilibrio que había tratado de construir era una amenaza para ella. Lo sentía en cada paso, en cada sombra que se alargaba más de lo normal al borde del claro. Esa noche, el aire se volvió opresivo y cargado de un olor metálico. Las velas que había encendido alrededor del altar comenzaron a parpadear, algo que nunca había sucedido antes. El bosque, siempre tan vivo, estaba en silencio. Sabía que el momento había llegado. Reuní todo lo que había preparado: las hierbas sagradas, las piedras marcadas con runas y el amuleto que había encontrado. Cada objeto tenía un peso simbólico y real. Eran mi única protección contra lo que venía. La primera señal fue un sonido gutural, profundo y constante, como si el bosque respirara en agonía. Desde el borde del claro, una figura comenzó a emerger. No era como las sombras que había visto antes. Esta vez era completamente corpórea. Su cuerpo estaba cubierto de llagas abiertas y supurantes, y su piel colgaba en jirones. Cada paso que daba hacia mí dejaba tras de sí un rastro de gusanos y cenizas. La bruja negra había llegado. Las velas en el altar se apagaron al instante, y el claro se sumió en una oscuridad que solo era rota por la luz tenue del amuleto que colgaba de mi cuello. Lo sostuve con fuerza, sintiendo una energía pulsante que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. La bruja se detuvo al borde del círculo protector. Sus ojos, dos pozos negros, clavados en mí. Su presencia no era solo física. Era como si toda la oscuridad del mundo se concentrara en ese lugar. Con manos temblorosas, esparcí las hierbas que había preparado alrededor del altar y tracé un nuevo círculo con sal. Cada movimiento era una lucha contra el miedo, pero también sentía que no estaba solo. El bosque, que había estado callado hasta ese momento, comenzó a responder. Las hojas susurraban nuevamente, y el viento soplaba con una fuerza que no era natural. Era como si la misma naturaleza se enfrentara a la intrusión de la bruja negra. Ella levantó una mano, y el aire se llenó de un sonido agudo que hizo que mi cabeza latiera con dolor. El círculo de sal comenzó a resquebrajarse, y las sombras al borde del claro se alargaron, intentando cruzar. Sujeté el amuleto con ambas manos y lo levanté hacia el altar. Una luz dorada brotó de él, formando una barrera que empujó a las sombras hacia atrás. La bruja negra lanzó un grito que no era humano, un sonido que parecía desgarrar el mismo tejido de la realidad. No podía detenerme. Mientras ella retrocedía momentáneamente, coloqué las piedras marcadas con runas en los puntos cardinales del altar. Cada una emitía un brillo tenue al tocar la tierra, conectándose con las líneas de energía que había trazado.
El claro entero comenzó a vibrar y sentí que algo mucho más grande que yo despertaba. El aire era denso, cargado de energía, y cada movimiento requería un esfuerzo titánico. La bruja negra no esperó más. Se lanzó hacia mí con una velocidad antinatural, rompiendo parte del círculo protector. Su brazo, deformado y cubierto de pus, rozó mi hombro, dejando un rastro de quemaduras que se extendieron por mi piel como fuego. Caí al suelo, jadeando de dolor, pero mantuve el amuleto en alto. La luz que emanaba de él golpeó a la bruja, frenando su avance por un instante. Con un esfuerzo desesperado, me arrastré hacia el altar y coloqué el amuleto en su centro. Las runas brillaron con intensidad, y una columna de luz blanca se alzó hacia el cielo. La bruja negra gritó nuevamente, pero esta vez su voz estaba mezclada con algo más. Miedo. La luz la envolvió, y su cuerpo comenzó a fragmentarse, desintegrándose en una nube de cenizas que el viento arrastró hacia los confines del bosque. El claro quedó en silencio. Mi cuerpo estaba exhausto, cubierto de heridas y quemaduras, pero sabía que algo había cambiado. La bruja negra había sido expulsada, al menos por ahora. El bosque, que había sido mi refugio, estaba nuevamente en calma. Las velas en el altar volvieron a encenderse solas, y el susurro de las hojas regresó, suave y reconfortante. A pesar de la victoria, sentía que no había terminado. La bruja negra era una parte del desequilibrio, pero no su origen. Si quería asegurarme de que no volviera, tendría que aprender más, explorar más allá de los límites del bosque y buscar el verdadero corazón del mal que había destruido mi familia. Me levanté con dificultad, recogiendo los objetos que había usado y asegurándome de llevar el amuleto conmigo. Mientras caminaba hacia el borde del claro, una sensación extraña me invadió, una mezcla de alivio y determinación. El bosque me había dado un propósito, pero mi viaje apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo una luz suave que se filtraba entre los árboles, iluminando mi camino. No sabía a dónde iría, pero tenía algo claro. La Wicca me había salvado una vez, y seguiría guiándome en los días que estaban por venir. El bosque finalmente se cerró a mis espaldas, envuelto en un silencio que ya no me aterraba, sino que me invitaba a seguir adelante. Aunque el sacrificio había sido inmenso y las heridas en mi alma nunca sanarían del todo, sabía que la luz había ganado una batalla contra la oscuridad, pero también sabía que la guerra por el equilibrio apenas comenzaba. Y así termina esta parte de la historia. La Wicca, con su poder ancestral, me dio las herramientas para resistir, para luchar y para proteger lo poco que quedaba. Pero aún quedan misterios sin resolver, y la sombra de la bruja negra podría regresar en cualquier momento. Esto no es un final, es el comienzo de algo mucho más grande. Si te ha atrapado este relato de magia, sacrificio y lucha contra la oscuridad, no olvides darle a me gusta para que este tipo de contenido siga creciendo. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que el protagonista podrá mantener el equilibrio o que nuevas amenazas acechan en el horizonte? Tu opinión es clave para seguir explorando historias como esta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo episodio, donde seguiremos adentrándonos en los secretos de la Wicca y los relatos de brujería. Recuerda que cada historia tiene su magia, y tú formas parte de este equilibrio. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima, y que el equilibrio siempre esté de tu lado.